Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. El día de hoy, jueves, desde luego, tenemos el evento de Cruz Azul contra América. Y desde luego que mi idea es recomendarles, disfruten, gocen, reúnanse a verlo y dense cuenta que el que exista mucha afición es lo más maravilloso que le puede pasar al fútbol, pero no tiene que convertirse en violencia. Hoy vamos a manejar el tema del miedo al enojo y la violencia, y esta es una parte importante. Déjame decirte que hace más divertido el juego cuando hay personas de diferentes equipos siguiéndolo y donde puede haber ánimos que le echa uno al otro, probablemente a lo mejor hasta puedan hacer bromas, pero cuando esto se convierte en agresión, la situación termina mal. La afición es maravillosa, siempre y cuando no se convierta en agresión. Cuiden, disfruten y veremos a ver quién resulta el campeón. Hoy vamos a hablar del miedo al enojo. El miedo al enojo se conoce como agrofobia. Es el nombre técnico del miedo al enojo, y hay personas que tienen un miedo patológico al enojarse. Y vamos a hablar también de la violencia, porque casi siempre el enojo y la violencia van de la mano. Y esta parte forma parte de nuestra vida, de la que a veces no tenemos claro cómo la vamos manejando. Porque todos tenemos claro de que nuestra relación y nuestra forma de vida debe de ser educada, debe de ser correcta, y que en el momento en el que nosotros no sabemos manejar adecuadamente esto, desde luego en ese momento corremos el riesgo de quedarnos callados de manera inadecuada, permitiendo el abuso o explotando en violencia. El enojo, y esto es lo que vamos a tratar de ir viendo a lo largo del programa, es una emoción muy importante para la vida diaria. No debemos de quitarlo, ni desaparecerlo. Tenemos que aprender a utilizarlo como una fuerza positiva. ¿Tú cómo manejas tu enojo? ¿Qué problemas has tenido de enojo? ¿Te das cuenta qué importante es enseñar a tus hijos a poner límites y que el enojo es la parte más importante para ponerlo? ¿Qué tal te das a respetar? ¿Sabes decir no? ¿Sabes poner límites? ¿Cómo manejas esta parte? Comunícate con nosotros a los teléfonos del estudio 38 11 30 64 y 38 11 04 15 o a nuestro WhatsApp al 33 28 00 59 12. 33 28 00 59 12. ¿Qué haces con el enojo? ¿Has sabido cómo manejarlo? ¿El enojo es un problema en tu vida? Comunícate, queremos saber de qué forma podemos ayudarte y orientar nuestra charla hacia aquellos aspectos que puedan ser de interés para ti. Déjame decirte que en el proceso de educación vamos enseñando a nuestros hijos lo que es correcto y lo que es incorrecto. En el momento en que los padres vamos corrigiendo, les vamos enseñando a nuestros hijos las conductas que esperamos que tengan. El problema es que a veces no nos damos cuenta, los padres, qué hacemos con las conductas que nosotros pensamos que son inadecuadas. Cuando tú no sabes manejar bien esas conductas inadecuadas, hace o propician que esa parte crean los niños que con eso no van a ser queridos. De repente, Juanito está jugando con su vecino y el vecino le quita el coche y entonces él agarra lo que tiene a mano y se lo zorraja en la cabeza. Y en ese momento nosotros llegamos furiosos y le decimos, no puedes hacer eso, ¿cómo puede ser posible? Más aún nos puede dar a nosotros la vergüenza social de que los papás de Pedrito vieron cómo le zorrajó el juguete en la cabeza y entonces nosotros lo mandamos castigado. Y les diría, este es el peor error. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Juanito es tratando de defender algo suyo y tratando de poner un límite. Nos queda clarísimo que Juanito no sabe cómo poner el límite.
y no sabe cómo poner el límite, por eso es por lo que golpea a Pedrito, por eso es por lo que es agresivo con él, porque no sabe cómo. Cuando nosotros lo castigamos y lo mandamos castigado como si hubiera sido lo peor, no le estamos dando alternativas, ni siquiera le estamos enseñando cómo manejar ese enojo o cómo aprender a defender su juguete y poner límites de una manera adecuada. No educamos. A veces sin querer los padres lo que hacemos es castigamos pensando que esas conductas deben desaparecer. Y yo les diría, de ninguna manera. No hay ninguna conducta que sea inadecuada y que debería de quedar lejos de nuestra forma de ser. Lo que tenemos que hacer al educar es darles forma a esas conductas. Y el enojo es una de las conductas que son más importantes para la vida, porque a veces no tenemos claro cómo el enojo, bien manejado, nos ayuda a poner límites, a expresar lo que queremos, a darnos a respetar, a persistir con lo que queremos. Juanito probablemente ve a un compañerito al que le tiene miedo y ese miedo hace que no haga nada hasta que el otro amiguito, Julio, lo va molestando y lo 1, 2, 3 veces le quita probablemente lo que lleva en su lonchera, lo molesta hasta que finalmente Juanito se enoja. Y en el momento en que Juanito se enoja, se va a enfrentar a Julio. Y en el momento en el que se le enfrenta es el momento en el que él intenta poner un límite. Si los padres de Juanito le quitaron por completo la emoción de enojo, entonces Juanito no va a saber cómo ponerle un límite a Julio y va a permitir que Julio siga abusando. Y si le da más miedo todavía, probablemente los compañeros alrededor, al ver que tiene tanto miedo al poner límites, van a empezar a abusar de él porque no está logrando saber cómo establecer un límite de respeto. Y al no saber cómo poner límite de respeto, esto hace que los demás compañeros también abusen. ¿Qué deberíamos de hacer los padres cuando nos damos cuenta que Juanito está teniendo una conducta de enojo, violenta o agresiva con un compañero? Lo mordió, lo golpeó con un juguete, lo empujó. En ese momento tenemos nosotros que aproximarnos y tenemos que separar dos cosas. La primera parte es poderle decir a Juanito, qué bueno que quieres poner límites para recuperar tu juguete y cuidarlo. Eso es muy bueno. Y viene la segunda parte, pero la forma en la que lo estás haciendo no es la más adecuada. En el momento que tú haces eso, le estás diciendo a Juanito, tu emoción es buena, pero la forma en que la estás usando es mala y tenemos que ayudarte a poner la forma. ¿Cómo puedes hacerle? Y entonces probablemente nosotros modelamos. Le puedes decir, le puedes comentar, me puedes hablar a mí, yo puedo venir contigo y ayudarte a recuperar el juguete. Y entonces podemos irle dando forma a ese enojo, pero nunca quitarlo. En el momento que lo quitamos, lo dejamos expuesto, lo dejamos desprotegido. ¿Por qué? Porque el enojo es una forma importante para la vida y que si la quitamos, entonces quedamos en manos del miedo, porque la mejor forma de enfrentar el miedo es con el enojo. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando del miedo al enojo y la violencia. Y estábamos hablando antes del corte de la forma en que los padres vamos educando y que en el momento en que hacemos notar una conducta como inadecuada y que nosotros tratamos de poner un límite, a veces se nos olvida lo más importante, que es la formación y enseñar cuál es la conducta. Resulta, y comentábamos el caso de que Juanito probablemente, y parte de lo que le sucede es pelea con su hermana. Pelea con su hermanita y entonces a la hermanita, probablemente la hermanita queda llorando porque Juanito le empuja, porque le quitó lo que tenía. Y entonces nosotros llegamos en ese mismo instante y vemos lo que está pasando y pensamos que lo que está sucediendo es que Juanito está abusando. Y en el momento en que está abusando, probablemente le decimos, Juanito, esta no es la forma de tratar a tu hermana Perlita. Vete a tu cuarto porque así no puedes estar y funcionar. Y entonces lo mandamos a su cuarto. Y uno se queda pensando, ¿lo mandaron al cuarto? ¿Para qué? ¿Para que siga rumiando su coraje y lo convierte en odio y resentimiento contra su hermana? ¿Que le siga dando vueltas en la cabeza al coraje que le tiene a la hermana y que sienta que es y que la odia y que no la soporta y que no la aguanta?
A veces no nos damos cuenta que las conductas fallidas en nuestros hijos son resultado de que falta aprender algo. Y a veces nosotros no entendemos claramente cuál es el aprendizaje que falta. Un problema entre hermanos, por ejemplo, es un grito de ayuda. Es un grito de ayuda a los padres que nos dice: papá, mamá, no sabemos negociar. ¿Nos enseñas? Pero nosotros, como lo vemos disfrazado de violencia, ese grito, llegamos a tratar de poner un alto y a cada quien lo mandamos a un rincón, a cada quien lo mandamos a un lado y perdimos la oportunidad para tratar de modelar y ayudar a que aprendan a negociar. Y a veces me dicen: bueno, José María, ¿cómo podemos hacer esta forma de negociar? Y les diría, lo primero que tienen que hacer es prestarle a sus hijos su oído, su capacidad de escucha. Y llegan con un hijo y dice: a ver, ¿qué te está pasando? Es que mi hermano me quitó mi carrito. A ver, Juanito, tu hermano dice que le quitaste su carrito. Sí, pero es que él no me lo quiso prestar el otro día. Juanito dice que tú no se lo quisiste prestar el otro día. Sí, pero es que también él me quitó el balón y no me dejó jugar con sus amigos. Tu hermano dice... Y cuando vamos nosotros hablando, estamos haciendo que ellos aprendan a escuchar, que es la primera forma para poder negociar, y que en ese escuchar es el primer movimiento para tratar de negociar. Una vez que se dan cuenta cuál es la discrepancia, entonces la forma de negociar es poner sobre la mesa: Juanito lo que quiere es que le regrese su carrito, y Pedrito lo que quiere es que le prestes el carrito, pero quiere que, Juanito, que tú no le digas que no cuando te pide otro día tus juguetes. ¿Qué quieren hacer? Cuando tú abres esta parte y lo pones así, entonces nos vamos a sorprender de la forma en la que los niños pueden negociar cuando tienen más claro lo que está pasando. Una de las cosas más terribles es que en vez de enseñarlos a proponer y en vez de enseñarlos a manejar positivamente un conflicto, los hemos enseñado a manejarlo negativamente. Y esto hace que la mayoría de las personas le tengamos miedo al conflicto. Y al tenerle miedo al conflicto no nos damos cuenta, lo que hacemos es lo hacemos grande, lo evitamos, le damos la vuelta, permitimos el abuso de otras personas, no sabemos poner límite o explotamos y caemos en la ira y en la violencia. Y esta desde luego es una parte terrible. La mayoría de los adultos, la mayoría, no sabemos cómo poner límites y darnos a respetar. Esto es grave en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, en las relaciones con amigos, en las relaciones de negocios, con clientes, con proveedores. Déjame decirte que es una de las formas más terribles. Nos vamos moviendo en un mundo donde al no saber poner límites quedamos expuestos y creemos casi que hay nada más dos formas de hacerlo. Uno, me callo y me aguanto y entonces permito el abuso, o la otra parte es agredo o brinco incluso hasta la violencia y la ira. Y cuando no tengo claro esto, entonces no me doy cuenta de que el enojo es la emoción más importante para la vida. Pero tengo que aprender a manejar bien el enojo. La agresión positiva es la forma en la que está dirigida a la situación, no a la persona. Me molesta probablemente que no he recibido todavía el dinero que te presté. Pero cuando lo convierto y lo veo como la persona, entonces me molestas tú, porque no me has pagado. Y te diría, sepáralo. Me molesta que golpeaste mi coche. Me molesta que mi coche está chocado. Cuando tú metes a la persona en el lugar del conflicto, en ese momento la agresión se dirige a la persona en vez de dirigirse a la situación. Cuando la agresión se dirige a la situación, entonces pones esa energía para tratar de resolver. Y la primera forma de resolver es cuando uno empieza a proponer conductas, proponer acciones para tratar de resolver. Cuando no sabemos hacer esto, estamos atrapados porque al no saber cómo poner un límite y cómo mejorar la situación, hacemos dos cosas. Nos callamos por tratar de no aparecer como maleducados o como groseros o como mala onda. Nos callamos y permitimos el abuso. O la otra es, nos tratamos de aguantar hasta que explota la olla expresa, así como cuando le pones el tapón y le subes al fuego, explota la olla expresa, salpica de frijoles a todo mundo y todos quedamos incómodos, molestos con lo que pasó. No se resuelve, se empeoran las cosas. Cuando no hemos sabido cómo manejar el enojo, estamos atrapados. El miedo al enojo es resultado de no saber cómo manejarlo, no saber qué hacer con el enojo.
Y la violencia es resultado de quedar atrapados en el miedo, creyendo que los demás van a abusar de nosotros. Y recuerda, nadie tiene la capacidad ni podrá abusar de ti, a menos que tú lo permitas. Y si tú sabes cómo poner un límite, nadie podrá abusar de ti. Cuando nosotros no tenemos claro esto, entonces creemos que la única forma de combatir a un abusador es con violencia, con ira. Y te diría, no. Con frecuencia me toca ver personas que me dicen, es que fíjate que yo soy educado con las personas educadas, pero soy grosero con las personas groseras. Y yo le digo, no, cometes un error. Hay que ser educados con las personas educadas. Y tenemos que ser todavía más educados con las personas groseras. Y ser más educados puedo ser más correcto, más educado, pero también sé cómo poner un límite con clase, con educación. Y en ese momento cambia por completo la situación. En el momento en el que yo estoy con alguien que ya cayó en la ira, es difícil poner un alto y tratar de hacer una negociación. Cuando alguien ya cayó en la ira, lo que tú tienes que hacer es poder decirle, no merezco que me trates así. Cuando estés dispuesto a hablar, platicamos, con permiso, te levantas, sales de la habitación, vas al baño, te sirves un vaso con agua, lo que tú quieras, y después de un rato regresas. Y le dices, ahora sí, me gustaría escuchar lo que me estás diciendo. Si la persona sigue todavía en ira y violencia, entonces vuelves a poner distancia y le dices, ¿sabes qué? Yo creo que mejor lo dejamos y hablamos en la tarde o mañana en la mañana, y entonces en ese momento pones distancia. Lo más importante es no permitir que la persona que esté en ira por estar fuera de control pueda agredirte. En el momento en que tú te quedas y escuchas todo lo que te tiene que gritar sin querer, tú estás siendo cómplice de su ira. En el momento en que tú te retiras, le estás enviando en el lenguaje verbal, no me hables así, no merezco ser tratado de esta forma. Y le estás enviando en el lenguaje corporal, no me voy a quedar a escuchar lo que me tienes que decir. Pero al mismo tiempo le haces entender que te interesa mucho escuchar lo que te quiere decir. ¿Por qué? Porque su enojo y su indignación probablemente vienen de algo que él no sabe cómo manejar y que a lo mejor entre los dos podrían arreglarlo. Cuando una persona pierde el control, es importante que sepas poner un límite y tomar distancia. No te quedes a discutir, no te quedes a hablar, no te enganches en la violencia y termines generando todavía más violencia. Pon un alto, expresa que no mereces ser tratado así y dile, voy al baño y ahorita vuelvo y me gustaría seguir platicando. Y tomas distancia. Cuando tú tomas distancia, esto hace que la otra persona respire y entonces puede empezar a poner en control esa ira que tiene. Y si no logra ponerla en control, vuelves a tomar distancia y refieres que al día siguiente lo podrán platicar. El arreglar cualquier situación es importante porque no se trata nada más de explotar el enojo y ya que se acabó el enojo, se acabó todo. No. Siempre que hay un enojo es que hay un malentendido. Y siempre, frente a cada o a cualquier malentendido, lo que tenemos que hacer es aprender a negociar. Cuando niños, a veces no nos lo enseñaron. A lo mejor nosotros no supimos cómo enseñárselos a nuestros hijos, o a lo mejor no sabemos todavía cómo, pero estamos con la oportunidad. El momento en que nuestros hijos pelean es el mejor momento para enseñarlos a negociar. ¿Cómo? Prestando tu capacidad de escucha. ¿Y cómo más? Pues escuchando y después diciéndoles lo que están haciendo. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias que sigues con nosotros. Gracias que a través de tu apoyo y tu ayuda, con tu participación, nos ayudas a hacer cada capítulo de este manual. Un radioescucha se comunica y nos dice, yo antes era muy violenta y enojona, hasta que mi vida se complicó con eso. Ahora soy completamente opuesta a esa mujer que fui y he caído en la apatía y el desinterés. Desde luego, y me gustaría comentarte en el momento en que nos comunicas esto, que desde luego, que en el momento en el que nosotros quitamos la fuerza de nuestra personalidad, lo que sucede es que sin querer a veces terminamos en situaciones, como tú lo dices, manejándonos a través de la apatía, a través de un desinterés, como si perdiéramos, como si para no explotar tuviéramos que quitar esa energía emocional
a las cosas que vamos viviendo y eso nos va haciendo, desde luego, que quedemos en una situación inadecuada. En el momento en el que tú te das cuenta de que lo importante no es dejar de ser enojona, sino que te des cuenta que el enojo tiene una función. Y el enojo tiene la función en las personas de generarnos movimiento. Una persona que se enoja no se puede ir a dormir, empieza a caminar y a dar vueltas resoplando, porque el enojo hace que no pueda relajarse. El enojo es una emoción que hace que nos tengamos que mover. Y tenernos que mover es algo bueno cuando estamos enfrentando una situación. Una de las cosas importantes, que era lo que decía antes del corte, es aprovechar, aprender cuando nosotros tenemos una situación difícil, aprender a poner límites. Y el aprender a poner límites es usar el enojo. Y el enojo debe de tener una dimensión, debe de tener un tamaño. Y en el momento en el que yo me doy cuenta de que el pensamiento es el que le da la dimensión al enojo, yo puedo hacer el enojo más grande o más pequeño con mis pensamientos. En el momento en el que mi vecino dejó su coche tapando mi entrada, probablemente yo, cuando lo veo, empiezo a pensar, míralo, nada más que desfachatez, claro, no le importa, pero si el señorito se siente, estoy metiéndole a mi mente, le estoy echando leña al fuego y mi emoción de coraje va a ir creciendo. Y puedo seguir diciendo, pero ¿qué le pasa? Resulta que al rato va a dejar la entrada tapada y seguramente no le importa. Pensando yo esto, me voy a poner furioso. ¿Qué pasaría si en vez de pensar eso yo pienso, probablemente no se dio cuenta? ¿Qué pasaría si yo pienso que mi vecino no es un patán ni un desgraciado que me quiera hacer la vida imposible, sino al revés? Y entonces probablemente lo saludo y le digo, oye vecino, parece que te bajaste con prisa y entonces no te diste cuenta de que estabas tapando mi entrada, pero te agradezco si mueves tu coche. Si yo soy amable, probablemente la otra persona puede ser también amable. En el momento en el que yo uso mi enojo en forma adecuada, le doy una dimensión para permitirme hablar y darle énfasis, no agresión, no ira, no tono alto, no pleito. Al revés, darle énfasis a lo que estoy diciendo, para que tenga la intención. Pero de una forma amable, intento poner un límite. Cuando la persona no responde al límite, entonces tengo que hacer énfasis. Y cuando hago énfasis es cuando subo un poquito el tono de lo que estoy diciendo para poder hacer que él tome atención. El momento en que no soy escuchado, probablemente pido información. Y entonces puedo decir, estoy haciendo una solicitud, pero me doy cuenta de que no estás interesado en ayudarme con esto. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando tú pides una situación así, estás buscando la manera de que la otra persona se dé cuenta de que te está generando un problema y de que probablemente no tiene nada para poder apoyar esa parte. Pero si tú quitas el enojo de ahí, si tú dejas de enojarte, entonces probablemente lo que sucede es, empiezas, como tú nos dices, Anónima, caes en la apatía, en el desinterés. Empiezas a dejar de involucrarte en las cosas para no enojarte. Y creo que es peor que no te involucres a que te involucres, que es lo que hace que a veces explotemos. Otro anónimo nos dice, mi pareja es muy celoso conmigo y cuando intento marcar límites se pone violento y me da miedo al grado de que hay amenazas y temo que pueda llegar a otro lugar. Desde luego, y lo que te diría es, tienes toda la razón. Lo primero que tienes que hacer es, cuando tú intentas marcar un límite, lo primero es que te des cuenta de que el que él esté celoso es un problema que tiene él. No es tuyo. El problema es de él, los celos. A menos que verdaderamente tú estés provocándolo con actitudes o conductas que sean inadecuadas. Pero si no, el problema de los celos es él. Y como él quiere ponerte un límite a ti y no sabe cómo, se enoja para que te quedes tranquila. Lo primero que tienes que hacer es, su enojo no debe de ser para ti un motor. En el momento en el que él se enoja, lo primero que tienes que hacer es decir, a ver, me interesa mucho lo que me tienes que decir, pero no en ese tono. Voy por un vaso con agua, voy al baño, ahorita vengo y seguimos platicando. En el momento en el que él se enoja y empieza a decirte cosas, date cuenta que cuando él se enoja, el enojo va creciendo. Y cuando va todavía en 3 o 4, tú puedes poner un límite.
Después de 5 ya no vas a poder porque ya está en actitud de violencia y ahí lo que te toca es poner el límite de decir, no merezco que me hables así, con permiso. Y te levantas y te vas. Y en ese momento le estás enseñando que no es posible manejar las cosas de esa forma. Otro anónimo nos comenta, me temo a mí mismo porque cuando me enojo no me sé controlar. Y con frecuencia, parte de lo que sucede es cierto, tenemos mucho miedo a nuestra ira, pero tenemos miedo a nuestra ira contenida. Cuando no tenemos claro que el enojo es algo que debe de servir para poner límites, hace que nosotros creamos que la única forma de contactar con el enojo es a través de la ira. Y la ira es un enojo que llegó a un lugar en el que no podemos controlar. Y la ira ya no se puede contener. Sale a través de palabras, de insultos, de violencia física, a través de muchas formas. En ese momento quiere decir que no supiste cómo manejar el enojo y el enojo se te fue de las manos. Cuando tú vas trabajando en poder entender el enojo y tienes la tranquilidad para saber que sí puedes poner límites, en ese momento tu enojo se puede manejar diferente. Le darás una dimensión y entonces podrás empezar a poner límites con clase, con categoría. En la medida que tú descubres que puedes poner límites, en ese momento verás que el miedo a la ira desaparece y te darás cuenta de que no es verdad de que tú seas una persona violenta. En el momento en el que lo manejas así, las cosas se van haciendo diferentes. Tú, cuando puedes poner límites, eso te da la tranquilidad suficiente para poder cuidar de tu persona y cuidar la relación con la otra persona al hablar. Cuando tú tienes miedo a tu ira, quiere decir que es porque tienes miedo de no saber cómo poner un límite. El darte a respetar, el poder proponer cómo manejar las cosas, porque esta es la parte importante. El enojo no debe de ser una forma destructiva, no debe destruir, debe de ser una forma constructiva. Y la construcción se hace a través de propuestas. Ese enojo debería de darte también la claridad para saber cómo proponer una mejor forma de manejar las cosas. No me gustó que se dieran las cosas así, tal vez si las manejáramos de esta forma sería mejor para todos. En el momento en el que tú estableces una propuesta, le estás dando curso a tu enojo, le estás dando salida, y entonces ya no tienes necesidad de que explote dentro de ti. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que sigues con nosotros. Estamos hablando del miedo al enojo y la violencia. Y desde luego, como conclusiones, vamos viendo que la violencia es siempre resultado del miedo a no saber cómo poner límites. Cuando no sabemos poner límites, lo que se dan dos conductas. Una, me callo y permito el abuso, o la otra es exploto y me muevo hacia la violencia, verbal, física, emocional. Cuando no sabemos cómo poner límites, el enojo se transforma y va creciendo hasta convertirse en esa ira que no podemos poner en control. Con frecuencia encontramos individuos que sufrieron algún tipo de abuso en la infancia. Y el momento en que vivieron ese abuso en la infancia dejan una herida. Y esa herida es frecuente que cuando están grandes, adultos, explotan de forma violenta cuando creen que alguien está abusando de él. De la misma forma, y hay otro aspecto también que tiene que ver con la injusticia. Cuando un niño vive una forma de injusticia en esa infancia, una injusticia que lo deja marcado, eso hace que a través de esa herida el día de mañana va a responder a la injusticia de forma violenta. Y nos podemos dar cuenta de que el momento en que piensa que hay una injusticia, en ese momento sube el tono, se pone colorado, en ese momento pierde la calma, en ese momento explota porque no sabe cómo poner un límite. Porque esa herida de la infancia hace que reaccione a la injusticia como cuando estaba pequeño, que no sabía cómo poner límites, no sabía qué hacer, y en ese momento quedaba él atrapado en esa ira manejada desde la injusticia. Desde luego que aprender, no quitar el enojo, aprender a manejar el enojo es la forma en la que tenemos que hacer las cosas
Recuerda, el enojo, para que funcione, debe de estar orientado a la construcción, no a la destrucción. Ese enojo, que es una fuerza enorme, debe de estar puesto al servicio de esa creatividad para buscar junto con la otra persona proponer formas de conducta más adelante. Oye, ¿cómo podríamos hacer posteriormente estas cosas? ¿Cómo podríamos manejar esto para que no caigamos en estos límites o en estas situaciones? ¿Qué sugieres? Y la otra persona puede decir, pues no sé, y entonces tú puedes decir, pues yo sugiero que a lo mejor lo veamos de esta forma, que a lo mejor lo podamos hacer. ¿Qué te parece si tratamos de encontrar una mejor forma de manejarlo todo? Cuando tú usas ese enojo como una fuerza para hablar y poner el límite, en ese momento el enojo toma la forma más positiva. El enojo es una de las funciones más importantes para la vida, para poner límites, para darnos a respetar, para persistir y lograr nuestros objetivos, para manejar la disciplina, para enfrentar el miedo, para conquistar nuevos territorios. El enojo es una emoción muy importante, pero cuando la tomamos en forma destructiva, se vuelve terrible. Y esta parte tenemos que buscar la manera de evitarlo de alguna manera. Recuerda, el enojo debe de estar orientado hacia construir, no destruir. Te recordamos desde luego que está nuestra página en Facebook, entrando en Facebook en Echegaray Éxtasis FM. Y tenemos desde luego también en YouTube nuestro podcast en Echegaray Éxtasis FM. Entras al podcast, al YouTube, y entonces en el buscador pones Echegaray Éxtasis FM y ahí aparecen los diferentes títulos de los temas que hemos ido manejando y que cada semana vamos subiendo para ti, para que puedas en la comodidad de tu hogar y tranquilamente escucharlo. Y agradecemos a Adrián Antonio y a Carlos Velázquez que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. En la forma en la que nosotros nos vamos educando, es importantísimo en la inteligencia emocional descubrir que el enojo es uno de los secretos y de los pilares más importantes. El enojo, cuando es puesto en manos de la construcción, cuando es puesto en manos de la creatividad, nos lleva a proponer, a sugerir y a negociar. Cuando tú quitas el enojo de tu vida, te vas a ver indefenso, no vas a saber cómo poner límites. El enojo aparece en principio cuando estamos pequeños como una fuerza destructiva, avasalladora. Cuando tú vas aprendiendo a darle forma y cuando vas aprendiendo a utilizarlo adecuadamente, probablemente te des cuenta que gracias al enojo te puedes convertir en el mejor negociador, en la persona que mejor sabe manejar esa parte, y te darás cuenta que los demás podrán respetarte, tú podrás poner límites y tus relaciones se manejarán de una mejor forma. El enojo también sirve para crear, no para destruir. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este Manual de Vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo martes en esta tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.